Nosotros fuimos tomados de la cantera del mundo para hacer luz al mundo, para predicar un mensaje de verdad presente con el método historicista. Cuando una denominación no tiene este método, no tiene fundamento. Y gracias a Dios nos dejó el fundamento, primero que nada, Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Am, Había planeado predicar un tema sobre eh, cuando fueron derrumbados los pilares en 1957, sobre la naturaleza de Cristo, sobre el lugar santísimo, el espíritu de profecía y el sábado como el sello del Dios vivo, eh, que fueron prácticamente unos cambiados totalmente, y, y ahí fue donde podríamos decir comienza la apostasía omega. Es necesario hablar de estos temas porque no podemos esquivarlos. Tenemos un mensaje que dar al mundo, es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Sabemos que está en proceso de cumplimiento y solamente quiero pues actualizar, quizás ahondar un poquito más en en los avances sobre este evento sin precedentes. Yo me ha tocado ver en las redes a hermanos adventistas que cuando se les menciona la cercanía de la ley dominical eh, bajo las leyes azules de Estados Unidos, usan emojis, figuritas de rostros espantados, otros rostros enojados y figuras de esta forma de disgustados. Cuando creo que el pueblo de Dios debería poner rostros felices porque finalmente Dios va a poner fin a, a esta obra del pecado y finalmente restablecer el cielo nuevo y la tierra nueva. Creo que eso debería de llenarnos de regocijo. Soy adventista tercera generación. Mi abuelo era médico misionero, pero no, eso no me da ningún crédito, sino todo lo contrario. Me compromete, es un gran compromiso, porque si tenemos esta denominación y conocemos la historia y el proceso de ella y tenemos que saber en dónde estamos parados en la profecía. Cuando regresé de los Estados Unidos a México, hice un pacto con Dios después de una tragedia y cuando comencé a predicar acá en México, pues los pastores daban la orden de que me bajaran del púlpito y llamaba al anciano que estaba en turno en cualquier congregación y esa era la orden. Bájenlo de púlpito. No tiene nuestras credenciales. Alguna vez, bueno, la última vez que lo hicieron, la cuarta vez, lloré amargamente porque me sentía derrotado. Nunca llegué a desconfiar de Dios, jamás, sino que de mí. Y dije, entonces ya cambió nuestra doctrina. Estoy predicando un mensaje anticuado. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Eh, Afortunadamente, gracias a Dios, mi madre conservaba muchos libros del espíritu de profecía, estaban empolvados. Cuando vi ese tesoro, quedé sorprendido y le dije, madre, ¿usted tiene esos libros? Dice, sí. Digo, ¿y ya lo leyó todos? Dice, no, algunos. Tu abuelo, dice, comenzó a buscarlos, pero no existían en ese entonces, no habían llegado a México. Y me di a la tarea de conseguirlos, así que aquí los tenemos. Bien, me los heredó, ha sido mi mayor herencia de mi madre, y me encerré para buscar la verdad, como un tesoro oculto. Solamente había leído, bueno, la Biblia completamente, pero
No comprendí, la primera vez que la leí, no comprendí muchas cosas sobre el santuario, sobre todo, hasta que mi madre puso en mis manos Patriarcas y Profetas. Luego leí El conflicto de los siglos, El deseo de todas las gentes y El camino a Cristo. Esos fueron los primeros que leí. Volví a repasar la Biblia y me di cuenta de tantas cosas, pero tantas cosas que no quería levantarme de mi asiento. Quería leer, leer, leer. Pasaba el día y se me iba el hambre y regresaba otra vez. En mis preguntas al Señor, am, hace tiempo hice un pacto con Él, pero algún día les platicaré mi testimonio. Él me convirtió. Nosotros nos fuimos al mundo y la verdad solamente era tradición y costumbre el ser adventista. Para nosotros era ser parte de un club social. Y nos fuimos al mundo, pero nunca me olvidé que era adventista. Así que cuando hago un pacto con Dios, mi compromiso con Él fue predicar la verdad presente, aunque me cueste la vida. Ni venderme, ni comprarme, ni desviarme, ni a la izquierda, ni a la derecha. Y ese fue mi pacto con el Eterno. Así que mi primera pregunta fue, Señor, ¿ya cambió la religión? Tomé el libro, el primero que escogí, y lo abrí como a la mitad. Sorpresa, mensajes selectos, tomo uno, página 238. Creo que, creo que ya lo han de haber leído. Explica claramente lo que iba a ocurrir porque iban a ser los líderes una, una reforma. Pero en esa reforma no era de arrepentimiento y reinicio, no. Era el cambio doctrinal. ¿Qué sería de los pilares del justo si fueran derrumbados nuestros pilares? Dice, ¿sería cambiada nuestra religión? Y entonces ahí me detuve, comencé a analizar, dije, pero creo que no conozco el fundamento de mi fe. ¿Cuáles pilares? ¿En dónde están? ¿Y cuáles son? Pero entonces, ¿quién nos cambió la religión? Recordé que en el conflicto de los siglos menciona a la orden de los jesuitas y me di la tarea de investigarlos. Me encerré como por 3, 4 meses con la computadora y los libros. Me di cuenta que no conocía el fundamento de mi fe, que yo estaba predicando un evangelio ligero, suave, y que se requería más fundamento, más firmeza, un mensaje más directo, como el de Juan el Bautista, como el de Pablo. Y así que ahí fue cuando comencé a entender por qué me habían bajado del púlpito. Regresé a los grupos y cuando me daban la orden por el pastor que me sacaran, les dije, cuando me preguntó el anciano, ¿tiene las credenciales de la asociación? Le dije, tengo mejores credenciales, son a la ley y al testimonio. Y no creo que el pastor los tenga ahora, ¿ustedes creen? Y además este mensaje de los 3 ángeles tiene un brazo derecho. De hecho, la sierva del Señor le llama la cuña de entrada, no la llave, no la clave, la cuña. Una cuña se requiere para abrir algo casi imposible. La reforma pro salud. La reforma pro salud. Eh, en esa congregación, uno de los ancianos de iglesia me invitó, fue en Tabasco, en otra ciudad, y el pastor no estaba. Alguien le avisó que este servidor iría. Inmediatamente el pastor cortó sus vacaciones y fue a defender el rebaño. Llevaba como 20 minutos predicando a la ley y al testimonio, iniciando con el santuario. Él apareció, interrumpió la prédica eh, y me cuestionó que qué estaba haciendo yo ahí. Y le dije, predicando. ¿Qué es lo que predicas? A Cristo crucificado y a este resucitado. Dice, bueno, pero tú tienes credenciales. Aquí están. Es el espíritu de profecía y las sagradas escrituras. No, me refiero, dice, de la Asociación General.
Ah, seguramente has de ser de los de sostén propio. Y se levanta la esposa del anciano y me dice, ¿es usted de sostén propio? Le dije, ¿usted sabe lo que significa sostén propio? Y dice el pastor, te están haciendo una pregunta. Y les dije, es que no puedo contestar si la pregunta ella no la conoce. ¿Cómo voy a contestar? Hermana, ¿usted conoce el movimiento de sostén propio? Dice, no. Entonces déjeme le explico. Pastor, el sostén propio, el método de sostén propio, ¿es bíblico o no es bíblico? Se quedó callado por un momento y de pronto dijo, porque yo tengo aquí muchas pruebas y puedo demostrar. Y él dijo, sí, es bíblico. Entonces, hermana, el pastor ya le contestó la pregunta. Creo que ustedes no sabían ni siquiera el lenguaje que están utilizando hoy en día los pastores. Le dice, bueno, sea lo que sea, no tienes permitido predicar. Le dijo, tienes razón y pido disculpas. Voy a levantar mis libros y voy a salir de aquí. No sin antes decirle a ustedes como congregación que no pueden confiar su salvación en los hombres, así sea el pastor, así sea el presidente de la conferencia, así fuera un ángel o así fuera el profeta Daniel. Ustedes tienen que investigar por su cuenta y ponerlo en la balanza de una así dice Jehová, cualquier prédica, cualquier palabra, porque todos estamos siendo investigados. Muy pronto el juicio de los vivos podrá ocurrir y no sabemos en qué momento, pero lo puede determinar Dios en fracciones de segundo, porque ya tiene todas las evidencias en el libro de las memorias. Ustedes no conocen la reforma pro salud. Ustedes no conocen la historia de nuestra denominación que ocurrió en 1888, que ocurrió en 1901, en 1904. ¿Qué significa puestos de avanzada y salir de las ciudades? A ustedes les han predicado un evangelio, otro evangelio, como dice Pablo en la amonestación a Galacia. Así que el pastor estaba apresurándome y le dije, sí, ya me retiro. Sé que es una propiedad privada desde que ustedes, bueno, tus líderes, tus jefes, registraron en 1993 como asociación religiosa siguiendo las huellas del papado, porque esa ley fue promulgada por Juan Pablo II, que exigía al gobierno de México en turno, Salinas de Gortari, establecer una ley federal de asociaciones religiosas y culto público, en la cual adquieren personalidad jurídica. Y si uno va al Código de Derecho Canónico, que es una de las leyes del papado, establece que fue el papado quien fundó la personalidad jurídica. En algunos países le llaman personería, pero es lo mismo. Y ahora tienen derechos y obligaciones. Por cierto, el artículo 8 de esa ley obliga a las asociaciones religiosas, dice, a no hablar mal de otra asociación religiosa. ¿Qué es mal? El mensaje de los tres ángeles es malo para el papado, es malo para los impíos, es malo para los que no quieran arrepentirse. Bueno, lo van a considerar como malo. Es decir, aquí termina la libertad de expresión. Aquí termina la libertad de religión. Me voy a retirar porque sí tienes razón, esta es propiedad privada y no vengo a provocar tu personalidad jurídica. Creo que hay un micrófono prendidito, no sean, por si son, no sean malitos, si son tan amables, porque, gracias, es que estoy grabando también para subirlo a YouTube, a las redes. Y bueno, historia más corta, pero tiene que ver con el Evangelio. Resulta que le dije, hermanos, estudien. No veo aquí el espíritu de profecía, espero que todavía sigan creyendo en el espíritu de profecía. Me retiré, quedaron callados. Me dio mucha tristeza dejar ese rebaño ahí en manos de estos señores que estudian teología y que el fundamento de la teología actual es filosofía.
Y esa filosofía viene de los griegos. Así que esto está ocurriendo hoy en día. Hay un evangelio light, un evangelio que se está predicando que no está fundado en la justicia de Cristo. Hermanos, cuando escucho ley dominical, lo que puedo ver es cerca el cierre de la gracia. La razón por qué hay tantos enfermos es porque hemos sido desobedientes. Las enfermedades entran por la boca. Cada quien recibe como haya tratado su cuerpo. Entonces, si esperamos un milagro de Dios, como por arte de magia, no va a ocurrir. Esta vez, el método que va a usar Cristo, está usando Cristo es a través de la obediencia. Lean consejos sobre régimen alimenticio, descárguenlo. Pueden obtenerlo en PDF, aunque a muchos les duele. Hermanos, la verdad no peca, pero incomoda. Prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. La reforma pro salud tiene que ver con el maná. Y no debe entrar ni un gramo de carne por nuestros labios a los que estamos esperando la traslación al cielo. 9 de cada 10 enfermedades empiezan en la mente. Pero puede decir uno, pero la diabetes, ¿cómo entró en la mente? ¿El cáncer, cómo entró por la mente? Claro que sí, porque en la mente inicia el antojo. Y si no se domina esa mente, el cuerpo se vuelve esclavo del paladar. Y vienen las consecuencias. El azúcar es la droga del siglo. Está cobrando más vidas que los transgénicos. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros no hemos salido de las ciudades. Pero es que yo no tengo a dónde ir, pero es que yo no tengo dinero, pero es que no tenemos fe. Cuando Dios pidió, habló a Abraham, un siervo con una misión después de la de Noé, sal de tu familia, sal de tu propiedad privada y sal de tu sociedad civil. Tres órdenes. Abraham no preguntó a dónde voy, qué voy a comer, de qué voy a vivir. Abraham dijo, sí, señor. Taré, padre de Abraham, estaba adorando ídolos. Taré, el padre de Abraham. La raza humana ha estado a punto de perderse para siempre. Pero Dios siempre se reserva un remanente, un hombre o una mujer que puedan ser sus instrumentos. Y Abraham salió. Y esa instrucción la hemos puesto a un lado. Lot pudo haberse salvado toda su familia, pero fue muy lento, fue muy tardo. Y por culpa de él se perdieron. Porque había tanta comodidad. Y ese es el problema. Nuestro problema hoy en día es la comodidad. Y en la comodidad nadie busca a Dios. Al Dios del cielo. Al Dios que nos clama por misericordia y no sacrificio. A ese Dios de amor, tardo para la ira y grande en misericordia. La ley dominical no pasó por la gracia divina. No estaba listo el pueblo de Dios en ese entonces, mayo de 1888. El senador Henry Blair propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio, pero detrás de él estaba el Comité Pro Temperancia Cristiana, madres católicas conservadoras, que comenzaron a declarar que las refinerías de alcohol, las destilerías de alcohol, las cervecerías, estaban causando estragos en la sociedad y los valores morales habían entrado en decadencia, que era necesario elevar los valores. La sierva del Señor declaró a los adventistas que correctamente estábamos de acuerdo
en lo que estaban ellos protestando, que podríamos unirnos en esa protesta, porque estamos en contra del alcohol, del alcoholismo y las drogas. Pero al final dijo, ahora que ellos están pidiendo que se obligue a ir a las iglesias los domingos, aquí ya no estamos de acuerdo. Y así fue. Dios utilizó a Alonzo Treyer Jones para defender su causa. Aunque no fue aprobada a nivel nacional, desde el siglo XVIII, estoy hablando de 1780 y tantos por ahí, comenzaron a promoverse las leyes azules, Blue Laws. ¿Y saben por qué? Satanás no copia nada que no sea verdadero. Satanás no engaña con la mentira, engaña a través de la verdad. Las primeras tablas que Dios le entregó a Moisés eran de zafiro, azul como el cielo, extraídas de su trono. Por eso le llaman Blue Laws, leyes azules. En esos 50 estados de la Unión Americana, solamente 30, para 1888, ya habían aprobado leyes azules. La prohibición de alcohol, música mundana, competencias, deportes, pero no toda la nación. Necesitaban aprobarla a nivel federal, tuvieron que proceder al Departamento de Educación, porque las iglesias están sujetas también al Departamento de Educación. Y no fue aprobada, gracias a Dios. Dios nos dio una prórroga, rodeados por la abominación desoladora. Ahora ya no va a haber un A.T. Jones. Ahora viene con fuerza y es inminente esta ley dominical. Muy astutos los jesuitas, muy astutos. Primero la educación, que fundó Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, en 1541, aprobada por el Papa Pablo III. Tenía como propósito la educación, formar a los formadores, agentes de cambio. Él dijo una frase: déjenme la educación de un niño los primeros 3 años, lo vuelvo católico para toda su vida. Y esa ha sido la clave del éxito del enemigo. Fundaron grandes universidades. La, la verdadera ciencia de la educación cristiana es plasmar la imagen y semejanza de Cristo en sus siervos, en sus hijos. Ahora, la ciencia de la educación pública es plasmar la imagen y semejanza de este mundo. Y es una gran diferencia sobre este tipo de educación. Así que en la educación pública es una doctrina. ¿Qué nos enseñan? Que el ser humano viene del mono, la evolución, versus la creación. Enseñan culturas paganas, idolatría, honrar a los muertos, efigies, estatuas, honrar al lábaro patrio, cantar himnos en honor al sistema de gobierno, al civil. Eso es lo que enseñan ahora. Y en los libros de México, 4º y 5º año de primaria, homosexualidad y masturbación. Eso es. Y lo que están enseñando ahora, eh, hablarle a las niñas de la menstruación. Esos temas le corresponden a las madres, no a los maestros. Son temas delicados. Pero los padres de familia no les ha importado eso. Y siguen mandando a sus hijos a la educación pública. No es la misma educación de hace
100 años. Ahora no es nada más eh, 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 católica la educación, sino que es pagana, paganísima. Bien, así que la educación fue clave para el éxito de Roma. Abrieron universidades y los protestantes miraron hacia las universidades católicas porque tenían deportes, tenían grados honoríficos, tenían más efecto social, económico, el graduarse en una universidad católica. Y fueron desapareciendo las universidades protestantes. Ahora bien, ese ha sido el éxito. Ahora, la economía. La mayor parte del Senado de Estados Unidos, incluyendo el sistema judicial, incluyendo la Cámara de Representantes y todos los miembros de la Casa Blanca, se han graduado en universidades católicas muy populares, sobre todo la Georgetown, que está en Washington. Es jesuita, netamente jesuita. Por eso ahora vemos el resultado que hay. De esos 9 jueces, para la década de los 70, no todos eran católicos, había protestantes y judíos. Ahora todos son católicos. Una ley dominical se aprueba con la mano en la cintura. Fácil, tronadito los dedos. Tienen todo muy bien preparado, muy bien orquestado. En la Casa Blanca, bueno, primero se le cambia el nombre a la Santa Inquisición, ahora se le llama el Dicasterio de la Fe. Que por cierto, en la Casa Blanca ya está una oficina que le llaman Libertad Religiosa eh, de la Nueva Fe, que es lo mismo. Quien la dirige es el cardenal Dolan y el obispo Barron. En la Casa Blanca tienen su oficina ya. Bueno, cosa bien curiosa. El doctor Ben Carson, uh, miembro adventista, trabaja para ese departamento. Sus jefes son el cardenal y el obispo. Curioso. Um, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y la que pertenece a la ONU, que es la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, el propósito es unir a todas las religiones en puntos comunes de doctrina. ¿Quién está detrás de esta Agenda 2025 del presidente Trump? Está Kevin David Roberts, con la fundación de Heritage Foundation. Ellos han financiado la presidencia de Trump. Financiaron también a James David Vance. Y es el mismo equipo de Jonathan Berry, el abogado de la ley dominical, que ya presentó en el proyecto 2025 y está hablando que debe de haber un reposo justo para los trabajadores. Y ese justo, dice, también tiene que ser cristiano. O sea, cuando ellos dicen cristiano se refiere al católico romano, al cristiano romano. El domingo. Todo está preparado. Mientras los adventistas, dormidos, solo esperan milagros, pero no tienen ninguna intención de trabajar para la obra de Dios, sabiendo que el tiempo se termina. Cuando Cristo venga, Él no le va a cambiar el carácter a nadie. Lo dice Eventos de los Últimos Días. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este cuerpo, en la sociedad, en nuestro entorno familiar y de trabajo. Él no le cambia el carácter a nadie. Cuando la ley dominical venga, se demostrará de qué estamos hechos. Muchos dicen, hay que salir de las ciudades. No, el salir de las ciudades fue anunciado con mayor fuerza en 1888. Y la sierva del Señor dijo, no tengo otro mensaje que darles, salgan de las ciudades ya, salgan. Ubíquense en lugares apartados, fuera de la ciudad, trabajando en puestos de avanzada, la obra médico-misionera. Y desde allá
venir como Enoc a predicar y amonestar a las ciudades. También lo dijo A.T. Jones. Llegará el día en que muchos querrán salir de Estados Unidos y no van a poder. Y qué curioso, todo va cuadrando bien. Finalmente, un papa estadounidense. Pero esto no nos sorprende, esto no nos conmueve. Debe conmovernos, porque Apocalipsis 13 se está cumpliendo al pie de la letra. Miren nada más. Saben, como estudioso de las profecías, seré honesto, yo no esperaba que fuera un papa estadounidense. De todos modos, dije, cualquier papa va a ser buena, tendrá que hacerlo. Pero qué mejor que fuera estadounidense. Si Apocalipsis 13 demuestra que la bestia que sale de del mar, que es el papado, y la bestia que sale de la tierra, Estados Unidos, le daría el poder y gran autoridad para llevar a cabo la imagen de la bestia. Me pregunto si los gentiles, los que no son de nuestra denominación, al escuchar esto, no les despierta la conciencia. Y les digo a muchos, si no le creen a Dios, que el sábado es el día del Señor, créanle al diablo. ¿Por qué tanta intención y tanto esfuerzo usando al Estado para que el domingo se haga de descanso obligatorio cuando es una ley estatal? Y en asuntos de conciencia, porque lo que están haciendo es utilizar el Estado para imponer una doctrina cristiana romana. Y cuando digo cristiana romana me refiero al otro evangelio, no al de Cristo. Porque ellos proclaman ser cristianos también. ¿Por qué la van a hacer obligatoria? ¿Por qué vemos ya vislumbrar esta ley dominical? De hecho, la senadora Sylvia Allen de Arizona ya propuso legislar el domingo y que todos se vayan a la iglesia. ¿Por qué? Que porque los valores morales han decaído. Igual la misma estrategia que se usaba en 1888. Es más, ella dijo al Senado, si ustedes no aprueban una ley de descanso dominical para que se vayan a las iglesias, la gente, nosotros vamos a aprobar una ley que cada quien pueda aportar armas y se defienda como pueda. O sea, como amenazando al gobierno. Esto viene y es inminente. Pero cuando venga la ley dominical, se va a demostrar de que estamos hechos, porque poco tiempo después se acaba la gracia. Y esa debe ser nuestra mayor preocupación, preguntarnos si estamos listos. Si nuestro nombre está en el libro del cielo, en los libros del cielo, ¿será que si viene la ley dominical mañana y poco tiempo después se cierra el libro? ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, nadie puede estar seguro, pero los hechos lo dirán todo. Una vida consagrada al Eterno, fe y obras. Fe y obras. Una vida entregada al servicio del Evangelio de Jesucristo. La mies es mucha y pocos los obreros. La mayoría solo viene por los panes y los peces. La mayoría solamente quieren el maná sin la corona de espinas. ¿Por qué la mayoría no quiere cargar esa cruz? ¿Por qué la mayoría celebra Navidad? Y me refiero a los adventistas, cuando es una fiesta paganísima por demás. Una fiesta del solsticio a al dios Saturno, a las Saturnalias. Y sabiéndolo esto, dice la sierva del Señor que muchas familias, muchos se van a perder por los lazos familiares, porque fueron movidos por sentimientos. Ay, mis hijos, ay, mi esposo, ay, mi esposa. Hasta que ellos salgan voy a salir.
Total, Dios conoce los corazones. Y esa es la excusa que es más común. Dios conoce los corazones. Pero Él ama al corazón que le obedece, que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Esta vez, el milagro, el mayor milagro ya está dado. Es Cristo resucitado. Su gracia, sus méritos. Pero nosotros no hemos hecho nada. ¿Cuál fue el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? A nuestra iglesia, a la iglesia del juicio. Porque dices que eres rica y te has enriquecido y nada tiene necesidad. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Dice, yo te veo miserable, ciega y desnuda. No tienes el vestido de bodas. Ese vestido de bodas se está entrelazando, entretejiendo en el hilar del cielo y no tiene un hilo de invención humana. Es la justicia de Cristo, su propio carácter plasmado en todos aquellos que formarán su familia. Y no estamos listos. No estamos listos. Lo dijo. Está en eventos de los últimos días, por cierto. Dice, es una declaración la que tengo que hacer, dice. Que ni uno de cada 10 de los adventistas que están en la lista, sus nombres en la iglesia, se halle ya listo para terminar sus días y estar en paz con el Eterno. Eso lo dijo cuando estaba en vida. ¿Cuántos habrá ahora? Conozco los pilares, estoy trabajando en la obra médico-misionera. Porque si solamente estamos esperando milagros, Dios no hace pacto con infieles. Y no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios los abandona y se busca a otros. Dios no hace pacto con infieles. Dios es justo, verdadero y determinante. Él es amor. Él es amor. Pero su paciencia tiene límites. Y estamos a punto de derramar la gota de su paciencia. Y pronto este legislador y juez, soberano rey del universo, se levantará del lugar santísimo. Cerrará el libro y dirá, consumado es. El que es justo siga siendo justo. El que es santo santifíquese todavía. Pero el que está siendo sucio, siga. Ya no hay más perdón para el pecador irreverente, inconverso. Se levantará ese juez justo y su ira no tendrá mezcla con misericordia. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, de confusión, para que no participéis de sus plagas ni sus pecados. Dios está llamándonos a un arrepentimiento genuino, a una entrega total, a dejar de ser religionista, a dejar de calentar banca. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. No encuentro esa cita en la Biblia. Vino a buscar discípulos, hombres y mujeres y niños que estuvieran dispuestos a vivir a Cristo en persona, a conocerle y caminar con Él en persona, a visitar los albergues, donde están los ancianos, donde están los prisioneros, al llevar el libro El conflicto de los siglos. Hay mucha gente sufriendo allá afuera, en los anexos de Alcohólicos Anónimos. ¿Saben quién va a predicar? Los evangélicos. La mayoría son pentecostales. Y Alcohólicos Anónimos fue fundada por los jesuitas. En todos esos lugares que he mencionado y correccionales, no he visto ningún adventista. De hecho, he preguntado a los internos y no saben que existe una iglesia adventista del séptimo día. Eso es muy penoso. Hermanos, fuimos levantados de la cantera del mundo para ser el estandarte, portar los oráculos de Dios. Un mensaje de amonestación para este mundo en rebelión. Un cetro precioso, el mensaje de los 3 ángeles. Fuimos llamados a ser instructores, no alumnos. La iglesia primitiva se fue corrompiendo poco a poco. Poco a poco se enfrió el amor, se enfrió la fe y la obediencia.
Y hoy nos encontramos en esa situación. Por eso creo, cada vez que veo más cerca estoy, lo puedo ver por las escrituras. Digo, Señor, tú conoces el futuro. Eres perfecto. ¿Cómo no creer en ti? Tú eres el creador. Tú dominas el tiempo, tú dominas el universo. Tú nos dijiste que esto iba a pasar. Y mira qué claro está. Y también profetizaste que tu pueblo adventista, la mayoría, nos iba a traicionar. Y hay mucha alianza con Roma por parte de la dirección general. Y con esto voy terminando. El primer masón que ocupó la conferencia general fue Neil Wilson, padre de Ted Wilson, que envió una medalla de oro al Papa Juan Pablo II por medio de Beverly Beach en nombre de los adventistas y tenía los 10 mandamientos. ¿Qué significaba? Habrá que leer la historia de los filisteos cuando, cuando se llevaron el arca. Y no la compraron con sus ahorros. Y luego John Paulsen. John Paulsen fue alumno del Papa Benedicto XVI en la Universidad de Tübingen, en Alemania. ¿Qué hacía un alumno del Papa como presidente de los adventistas? Y luego Ted Wilson llevó a todos los líderes adventistas a regalarles medallas de oro a los líderes de todas las religiones, sobre todo la católica. A Hare Krishna también. A los satanistas. En nombre de los adventistas. ¡Qué ofensa para Dios! Por eso dice, no lo voy a leer, ahí está en Jeremías, en Isaías, no en Jeremías, perdón, que la iglesia se prostituyó. Y dice, a las rameras se les paga, tú pagabas y dabas regalos. Fuertes palabras. No lo voy a leer ahorita por cuestión de tiempo. Pero hermanos, estos son los mensajes que debemos estar dando. ¿Saben que hay angustia en el cielo? Yo creo que sí lo saben. Aquí vivimos aparentemente un tiempo de bonanza, pero es una trampa. Satanás no duerme. Está avanzando todos los días, tiene consulta con sus ángeles caídos. Y nos van a mantener dormidos. Si todos aportáramos nuestro tiempo a la obra del Señor, a salir a publicar que Cristo viene y que los 10 mandamientos están vigentes y que el santuario celestial, el lugar santísimo, está en sesión. Cuán pronto hubiéramos terminado la obra, estamos aquí por rebeldes. Y esto se lo digo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Vive Dios, hermanos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que avanzar en esta obra. Tenemos que, si no estamos siendo fieles, no nos ocupemos en pedir. No nos ocupemos en pedir. Dios va a bendecir a aquellos hombres y mujeres que hacen un pacto con el Eterno, que determinan cambiar su dieta por la del Edén. Génesis 1:29. Esa es nuestra dieta para ahora. Y planes para salir de la ciudad. Más adelante platicamos. Tenemos un puesto de avanzada que no tiene obreros. Por si algún día uno dice, no tuve a dónde ir. Sí, hay muchos lugares. Y donde he llamado y contactado a otros hermanos, dice, hermano, nadie quiere venir a trabajar. Prefieren estar en las ciudades. Ahí está la invitación. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y que el Eterno les bendiga en donde quiera que se encuentren. Amén. Amén. Gracias. Hermano Dios, muy gracias por el mensaje. El Espíritu Santo ha hablado. Amén. Y Amén. vamos a dejar el tiempo a la hermana Teresa. Hermana Teresa, por favor.